Hola, ¿cómo están ustedes? Yo creo que es muy importante, y sin el creo, uno darle seguimiento a las personas que uno ha entrevistado en este programa. Sobre todo cuando son personas que comienzan ya hacia afuera, a darse a conocer en el ámbito político. Personas que se arriesgan a hacer política. Yo digo que aquí es un riesgo, como en cualquier país del mundo, de hecho. Lo es en el sentido de lo que conlleva entrar a la política. Personas que fueron candidatos por su partido, que independientemente de que ganaran o no ganaran, creo muy interesante nosotros conversar sobre su experiencia, de cómo fue, por qué entiende que ganó o no ganó, y qué pasa con ese político a futuro. Entonces, no sé si recuerdan, en meses anteriores entrevistamos a varios jóvenes de un partido pequeño, pero que a mí todos me encantaron haberlo realmente entrevistado. Y con el primero que voy a comenzar a su post elecciones, con Samuel Bonilla. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias por traerme de nuevo. Claro, habíamos quedado de que lo que fuera, tú volvías. Bueno, te cuento que no fue un riesgo. Ok. No, yo digo un riesgo en el sentido de uno, como concho. Voy a dejar como muchas cosas, mi familia, tomarle todo tiempo para meterme en ese mundo de la política. Pero yo creo que después de haberme metido, Con me más queda razón. más claro de que el riesgo es no meterme. Ok, de que no nos metamos. Ok, mira, muy bueno eso, muy bueno. Ahora dime por qué. Bueno, yo creo que la República Dominicana de alguna manera es el producto de generaciones que se mantuvieron al margen. O sea, el país está en manos de personas que no están pensando en los mejores intereses de la República Dominicana. Y la única manera de que nuestros intereses se discutan, se consideren en los espacios de toma de decisiones es que nosotros participemos, que alcemos la voz. Y eso no significa solo hacer política electoral, solo ser candidato o candidata. No, claro. Significa participar de los espacios colectivos, porque al final la República Dominicana es un espacio de todos y de todas. Las juntas de vecinos son espacios de todos y de todas las vecinas. En fin, hay que participar. Ese es el gran aprendizaje, yo creo. Ok. ¿Cómo a ti te fue en las elecciones? O sea, ¿qué tú entiendes que pasó en las elecciones? ¿Qué sacaste, qué no sacaste? O sea, esa parte. Bueno, a ver, vamos a comenzar por el partido. Exacto. Porque tú hablaste del partido. Exacto. Un partido joven que renació en el 2022, que comenzó en la posición 29, de más de 30 organizaciones políticas, y pasamos a la posición 12. Así que yo creo que nosotros crecimos, nos dimos a conocer, y yo creo que ese fue el gran triunfo de Opción Democrática. Nuestros liderazgos, que ya no es solo Minu Tavares Mirabal, que ya no es solo José Horacio Rodríguez, ahora son múltiples liderazgos. Nos dimos a conocer. O sea, yo salgo en la circunscripción 2 del Distrito Nacional y a mí me detienen. Y esa ha sido una de las experiencias más lindas, que la gente me diga, oye, no pares, sigue trabajando, que este país necesita que más gente se involucre, que la conversación se profundice, que los temas cambien, claro, que traigan nuevos temas, nuevas caras, ideas frescas. Entonces, en ese sentido yo gané muchísimo. Yo perdí electoralmente, yo no quedé como diputado, pero creo que conecté con mucha gente. Y yo estoy muy contento con eso. Obviamente hay que seguir trabajando, y yo creo que de eso se trata, de crear vínculos que trasciendan un proceso electoral. Por eso quería que tú vinieras, porque eso es como la parte que a mí me interesa también saber. Cuando tú eres candidato, tú dices, voy a hacer, puedo hacer, voy a decir, ok, ya no soy el candidato, ya yo soy un ciudadano que fue candidato. Ahora, ¿cómo tú, lo que tú estabas ofreciendo, tú puedes dar seguimiento, o al que ganó, se dejan que tú te involucres con ellos, esa parte? ¿Qué pasa con esa parte? Bueno, yo creo que lo más importante es la autenticidad y la coherencia. O sea, cuando yo me presento como candidato, yo alcé la educación como bandera de mi campaña. Ese es mi tema. Pero ese no es un tema que yo diseño en torno a mi campaña electoral. Ese es un tema que yo traigo conmigo desde hace más de 10 años. Exacto. Yo estoy convencido, y lo dije en el debate donde muchas personas me conocieron por primera vez, que todos los problemas de este país, de una forma u otra, pasan por
la debilidad de nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Bueno, próximamente, probablemente si me hubieses entrevistado en una semana, me vas a ver incorporado en la academia, en la República Dominicana. Yo creo en el sistema educativo, creo que los países se piensan en sus sistemas educativos. Me van a ver en la universidad, me van a ver empujando a las universidades como espacios de discusión, de conversación. Creo que hace falta más conversación. Y también me van a ver en el aula. Quiero volver a conectar con los estudiantes, tratar de entender, casi como una campaña, tratar de entender cuáles son las problemáticas que preocupan a los jóvenes, que hoy son una gran mayoría en la República Dominicana. Y por supuesto asumiendo posiciones sobre los temas a nivel de políticas públicas. ¿Tú estás haciendo un doctorado ahora? ¿Lo terminas ya? Yo estoy terminando el libro. Yo espero caminar en la graduación de mayo del 2025 pues tienes que hacer un libro en Los Ángeles. Hay dos alternativas en los doctorados. Tú puedes o escribir 3 ensayos o tú puedes escribir un libro. Y en mi campo de estudio, que es la política comparada, todavía espérate. Política comparada, tú me estás hablando como que todo el mundo sabe lo que es política comparada. Yo hago un doctorado en ciencia política, vamos a comenzar por ahí. Okay. Y dentro de la ciencia política hay muchas subespecialidades, hay metodología política. Mi especialidad es política comparada, o sea, tiene el objetivo de entender cómo compara un sistema político con otro. Y eso no necesariamente implica que tú tienes que estudiar más de un país, pero el método tiene que permitirte la comparación entre múltiples sistemas, múltiples casos. Y yo estoy escribiendo un libro sobre las relaciones entre el Estado y las empresas en República Dominicana y cómo eso afecta la posibilidad de que la gente pueda hablar abiertamente sobre sus preferencias políticas. Pero ese está muy bueno. Por mi mente pasaron como muchas cosas cuando tú dijiste eso. Es un tema complicado y esencialmente el Estado tiene mucha fuerza en la sociedad dominicana. Incluso muchas de las empresas nacen del Estado, nacen vinculados al Estado o nacen incluso con la vocación de ser contratistas del Estado. Entonces, nadie quiere lacerar el vínculo con el poder. No, yo aquí te puedo decir, yo me puedo ahora mismo decirte lo que yo pienso de las empresas y eso, y lo que me van a decir, no digas nada porque te quitan los anuncios, porque tú sabes que es así, que todo funciona como desde el interés que uno pueda tener. Entonces tú no tienes un incentivo para tú decir qué tú piensas, porque además es un sistema bastante cerrado donde tu rival, tu contrincante, el que tú no prefieres, va a llegar al poder eventualmente. Y cuando llegue, entonces ya se va a saber que tú no estás alineado con esa fuerza de turno. Pero eso tiene implicaciones dentro de toda la sociedad. Y yo pienso, y mi tesis estudia en parte, cómo se da esa dinámica dentro de los espacios de trabajo, espacios privados, no públicos. Porque ya sabemos cómo funciona la dinámica dentro del sector público. Muchas veces te dicen, mira, ve a mi actividad de campaña, etcétera. Y idealmente ellos quisieran que tú votes por ellos. Pero en los espacios privados lo que hacen es que tienden a silenciar la conversación para no ocasionarle un problema al dueño de la empresa, aquí no se habla de política. Aquí no se habla de política. Y eso al final termina favoreciendo a la empresa, o por lo menos en el corto plazo, y se ha creado una dinámica. Es tan así que muchos empleados no hablan de política fuera de la empresa porque saben que sus empleadores son de este partido. Los ven a través de las redes sociales, le dan seguimiento. Entonces es casi como si tu condición de empleado y tu condición de ciudadano no pueden coexistir. No pueden coexistir. Y eso es un peligro, porque se alimenta, se exacerba ese sistema que tenemos donde el silencio parecería ser lo normal. Pero hay muchas anécdotas, cosas que sabemos que son ciertas, pero para las que no hay evidencia. Y entonces este libro trata de convertir esas anécdotas en evidencia concreta, en experimentos que se pueden replicar, y trata de entender el porqué. Y yo creo que una gran parte de eso tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones, con la falta de cumplimiento de las reglas y con el diseño de reglas particulares. O sea, si al final tú, como dueño de empresa, como emprendedor, sabes que el Estado puede vulnerar el contrato o puede aplicar las reglas de una manera distinta, tú sabes que él tiene la de ganar.
en cualquier tipo de negociación, enfrentamiento. Entonces tú tienes un incentivo para evitar el conflicto y mantener el silencio. Y eso a la larga pudiera hasta convertirte en cómplice de cosas con las que tú no estás de acuerdo. ¿Qué es así? O sea, a ver, yo no quiero como emitir juicios sobre cada situación, no, pero a la larga eso crea una cultura que es lesiva. Como dicen, el que calla otorga. Claro, entonces fíjate como yo comencé hablando de la necesidad de participar y cómo la tesis estudia el silencio. Porque además, y esto es quizás como el hallazgo más interesante, es que en el silencio hay poder. Porque los actores han racionalizado la decisión de guardar el silencio y han logrado avanzar y entienden que avanzan en la medida en que callan. El silencio tradicionalmente se entiende como una debilidad, como la ausencia de ideas o la poca claridad sobre una idea. Y también con mi tesis yo busco, digamos, romper esa noción errada de que el silencio es confusión o es ignorancia. Yo creo que hay que entender por qué la gente no puede hablar. Que es diferente. O sea, la opinión pública no solamente se constituye a partir de la gente que responde una encuesta. Hay personas que no las responden. ¿Por qué no las responden? O personas que disfrazan su respuesta en un no sé. Entonces yo creo que nosotros tenemos que prestarle más atención al no sé o a la gente que calla. O sea, si nosotros creemos en la democracia y creemos en la participación, tenemos que tratar de lograr que todo el mundo participe. O sea, yo creo que la colaboración solamente es posible en la medida en que abrazamos la diversidad. Porque de lo contrario estamos excluyendo a un grupo de personas. Claro. ¿Y por qué los excluimos? Y eso yo lo estudio en mi tesis, pero también yo trato de hacerlo como muy real en mi campaña a través de Opción Democrática, que es un partido que abraza la diversidad y que lo entiende como una fortaleza, o sea, quizás su principal riqueza, porque este país es muy diverso. Aquí todos tenemos ideas distintas del país que queremos, de la vida que queremos vivir, y la idea es que nos podamos poner de acuerdo para que sea una vida armoniosa. Y que podamos nutrirnos uno de los otros en lugar de estar en constante tensión o en conflicto con los demás, que es parte del problema. Es una sociedad muy violenta, sumamente violenta. Sí, porque eso tú lo ves aquí con los partidos políticos, o sea, yo puedo pensar de una manera, tú puedes pensar de otra, pero podemos tener un punto en común, o que tu pensamiento sobre algo y el mío lleguen a algo positivo para el mismo fin. Aquí eso no se da con lo... Bueno, te cuento que uno de mis grandes aprendizajes de la campaña es que hay formas de romper esa polarización. Okay. O sea, es cierto que el sistema está muy cargado, muy polarizado, pero yo creo que nosotros tendemos a identificarnos con las cosas que pensamos. O sea, nosotros llegamos y ya nos identificamos como yo soy el que creo en X o yo soy el que creo en Y, en lugar de identificarnos primero como una persona y de escuchar. Si nosotros somos seres humanos primero, esa humanidad obligatoriamente nos tiene que vincular al que tenemos enfrente. Claro, eso es lo primero. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común. Es verdad que tenemos cosas que nos diferencian, pero yo creo que el propósito del liderazgo político tiene que ser construir a partir de lo que tenemos en común. Dar pasos. Esos pasos solamente son posibles si logramos ponernos de acuerdo. Entonces, para mí fue muy útil sentarme a escuchar. Y de repente me contaban una historia y yo le contaba la mía, que no era exactamente igual, pero yo encontraba formas de conectar. Y ellos se daban cuenta de que ya no éramos tan distintos. Claro. Entonces yo creo que conectar es como el gran desafío en una campaña, y creo que es el desafío en todos los espacios. Tú sabes que yo entrevisté aquí una que tú dirás, bueno, no tiene nada que ver, pero el tema que se trató sí, es una geriatra y vino a hablarnos de la escucha activa para los envejecientes, o sea, cómo tú puedes darte cuenta, pero es lo mismo, o sea, es aprender a oír. Sí. Y eso se lleva a cualquier cosa, o sea, a las relaciones, a los políticos, a lo que sea, o sea, que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Déjame que tú hables, exprésate, déjame oírte, no es oírme yo. Nosotros tendemos a querer oírnos nosotros, pero no oímos al otro. Y es lo que tú dices, oyendo al otro, tú llegas a conclusiones de que, espérate, somos diferentes, pero no tanto, porque tú dijiste este punto y aquí somos iguales. Bueno, yo creo que hay que estar dispuesto a cambiar de opinión. Sí. Yo creo que hay una cuestión de ego, de que nosotros queremos parecer que tenemos la respuesta acabada y que lo sabemos todo. Y yo creo que nosotros tenemos que estar dispuestos a construir
junto con el otro. Con el otro, independientemente de dónde venga. Y curiosamente eso no te hace más débil ni hace que te veas más débil. Ese es el switch que tenemos todos que cambiar en todas las relaciones. Vamos a una pauta comercial y volvemos en breve. De las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a los que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. Por más de 30 años hemos energizado la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Aquí seguimos con Samuel Bonilla, el doctor Samuel Bonilla. Pronto. Samuel, mira, hay algo que a mí me gustaría, y te lo voy a preguntar como ciudadano, y tú que estás en un partido político muy activo, que ayudaste a fundarlo, de hecho, a formarlo. Uno oye siempre a la gente diciéndole, el gobierno que solucione, fulano que haga. Nos quejamos de los diputados, las asambleas, de que qué es lo que están hablando, que no aprueban esto, o aprobaron tal cosa que tú dices, pero ¿cómo aprueban esto? O la misma justicia. En estos días a mí me dio como una taquicardia, como digo yo, me iba a poner mala cuando vi lo que pasó con lo de... Que los absolvieron. Con lo de Odebrecht. O sea, para mí eso ha sido... Ay, sí. Yo no sé ni cómo expresarlo. Es como que a mí me dijeron, cállese la boca, usted no sirve, usted no vale para nada, este país es de quien le da la gana. Pero como dijo, creo que fue Milagro Ortiz Bosch, que los jueces se conocen por sus juicios, su condena y eso. O sea, pero pongo ese ejemplo porque yo digo, yo como ciudadana, ¿qué hago para tratar de que las cosas mejoren en los diferentes ámbitos? Por ejemplo, eso que pasó con Odebrecht. Yo como ciudadana, ¿qué yo puedo hacer? O sea, pararme en la Puerta del Conde a decir 3 cosas o poner en las redes sociales que yo estoy harta de mi país. O sea, ¿cómo tú puedes ayudar a que las cosas mejoren? Te pongo ese ejemplo, pero eso va a todo. ¿Cómo nosotros cuando se aprueban leyes y eso, nosotros podemos cooperar a que las cosas no pasen? Ir a vistas públicas, ¿cómo yo me entero cuando hay vista pública? ¿Cómo voy a las vistas públicas? ¿Qué tengo que hacer? La gente no lo sabe, solo el que está metido en la política. Entonces, claro, nos ponemos desde una posición de crítica y la gente nos dice
Bueno, pero paren de criticar y hagan algo. Ok, pero ¿qué hago? Yo no quiero meterme a ser candidata, yo no quiero ser política, yo quiero ser una ciudadana que su voz se oiga, que su voz aporte. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, a ver, lo primero es que yo creo que hay que hablar la verdad. Okay. A propósito del silencio, nosotros vivimos en un país donde la gente tiende a callar las cosas que siente y que piensa. Y cuando uno empieza tratando de ser como prudente y discreto, uno tiende a generar más confusión, porque al final nadie sabe qué pensamos sobre problemas que son importantes. Pero yo creo que lo más importante es que nos organicemos, porque una voz importa, pero puede que no se escuche, pero muchas voces juntas siempre tienen más impacto, y yo lo aprendí como candidato. Okay. Lo que yo logré, pude haber logrado, todo es el resultado de una dinámica de equipo. Okay. O sea, solo es muy difícil lograr cualquier cosa. Yo creo que el éxito está en reconocer los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, como ciudadanos, en nuestros espacios, en nuestros territorios, por lo general hay avances que podemos lograr en la medida en que nos reunimos y encontramos personas que tienen las mismas preocupaciones en nuestro entorno. Yo creo que también nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de informarnos, porque a veces nosotros nos apresuramos en opinar sin manejar mucha información, y eso no lo digo como a modo de acusar, pero yo creo que una de las formas más importantes de participación es informarnos, para que cuando alcemos la voz agreguemos valor. Ok, eso es importante. Sí, porque a veces uno emite juicios fuertes sin saber como le digo yo, el behind the scene. Y le hace daño a la gente. Sí. Y yo creo que una de las cosas que hace falta aquí es que se asuma responsabilidad. O sea, entender la política como un ejercicio de asumir responsabilidad, de adjudicar responsabilidad. O sea, aquí hay problemas que todavía no se le adjudican a los liderazgos políticos del país. O sea, tú tienes un país con un sistema educativo en crisis, con un sistema de salud en crisis, con un sistema de pensiones en crisis, con niveles de desempleo por el cielo, un mercado laboral en crisis, un sistema eléctrico en crisis, un sistema de agua en crisis. Somos un país vulnerable ante fenómenos atmosféricos frente al cambio climático. No tenemos capacidad para enfrentar los cambios del clima, pero el presidente goza de una tasa de aceptación altísima. Y tú dices, bueno, pero ¿y para qué elegimos a un presidente? No es que no lo dejan trabajar, bueno, pero su responsabilidad es crear un equipo que le ayude a enfrentar esas problemáticas. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ayudar a asignar responsabilidad. Sí, pero también nosotros tendemos a endosarle todo al gobierno. Tú ves los noticieros y van a un sitio y dicen, no, a mí se me quemó la casa, el gobierno que venga a ayudarme. A mí me pasó otra cosa que el gobierno. O sea, también tendemos a que todo lo tiene que solucionar el gobierno. O sea, un gobierno paternalista 100%. Bueno, al final decidimos nosotros. Eso es lo otro, y quizás debí comenzar por ahí. Es importante que la gente sepa que somos nosotros quienes decidimos qué gobiernos tenemos. Si nosotros queremos cambio, el cambio no llega solo, llega participando. Entonces, pero de nuevo, hacen falta muchos votos, hace falta el esfuerzo de muchas personas. Entonces yo creo que tenemos que organizarnos. O sea, yo estoy convencido de que pasa por ahí. O sea, lo primero es que nosotros no somos organizados como sociedad, vamos a decir. No, esta es una sociedad fragmentada. Ok. O sea, de nuevo, estamos construyendo sobre las cosas que nos diferencian y no sobre las cosas que tenemos en común. O sea, esos problemas que yo mencioné, nosotros los convertimos en problemas individuales y le buscamos soluciones individuales. Ah, yo tengo problema del agua, déjame comprar un botellón. Ah, tengo problema de seguridad. La cisterna, el tinaco. Y yo creo que esos son problemas colectivos. Entonces, parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como partido, como políticos en Opción Democrática, es hacer la conexión entre esos problemas que pueden parecer individuales y la política, para mostrar que la política es quizás la herramienta que nos permitiría trabajar juntos a todos en la solución de esos problemas. Ok, pero para eso me tengo que involucrar en política. Sí. Pero si yo como ciudadana no me quiero involucrar en política. Bueno, pero hay muchos espacios, no solamente electorales. Yo creo, por ejemplo, que las juntas de vecinas son fundamentales. Y a propósito de la fragmentación, hoy las juntas de vecinas están desorganizadas y están diluidas. Ahora tú tienes en mi circunscripción, por ejemplo, que es la 2 del distrito, tú tienes juntas de vecinos por cada esquina. Hay edificios que se constituyen en una junta de vecinos. A veces oficialmente, a veces extraoficialmente. Pero de nuevo, son voces que se diluyen y de repente tú tienes dos personas diciendo lo mismo en espacios distintos en lugar de okay, como un solo cuerpo, decir, este es el problema que tenemos en
Arroyo Hondo, o que tenemos en Los Girasoles, o que tenemos en Cristo Rey. Entonces yo creo que tenemos que encontrarnos para entender que coincidimos, que tenemos los mismos problemas. Una de las cosas que yo intenté hacer en mi campaña fue tratar problemas que son locales, que son de mi circunscripción, que afectan a los vecinos de la circunscripción 2, pero que son problemáticas nacionales también. Sí. Porque parte del desafío que tenemos es pensarnos como más que un vecindario. O sea, no, porque yo soy de Los Ríos, no, que yo soy de Cristo Rey, no, que yo soy de Arroyo Hondo, no, tú eres de la circunscripción, tú eres de la República Dominicana. Tú eres de la capital. Tú eres de la capital. Después entonces tú sigues ya el En país Santiago también hay crisis del agua, también hay crisis educativa. En Higüey también. Entonces yo creo que nosotros tenemos que construir, pero tenemos que construir juntos. Y Opción Democrática es un partido que existe para abrirle las puertas a todas esas personas que han dejado de creer en la política, porque no es solamente tu generación que ha dejado de creer en la política, es todo el mundo. Los jóvenes no creen en la política. Y es que los políticos parecerían tener como respuestas enlatadas para todo. O sea, tú llegas al territorio y tú notas, tú ves la cara de descreimiento. Es como que están esperando una entrada automática ya prefabricada. O están esperando que tú digas, vota por mí o... Eso tú lo sentiste mucho en la campaña, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que escuchar es la forma de romper eso. Porque el que escucha genuinamente tiene un interés en la otra persona. O sea, le está diciendo, yo estoy aquí para lo que tú tengas que contarme. Y la gente está ávida de contarte sobre su vida, sobre sus problemas y también sobre sus alegrías y las cosas que le generan felicidad en el día a día. Pero hay que estar ahí. Y yo creo que esa es una de las dificultades de hacer política en un país como este, que requiere de mucho tiempo. Estar ahí requiere tiempo. Por eso era que yo hablaba de arriesgarse a meterse en política, porque que te quita, o sea, te tienes que dedicar solo a eso. Bueno, para hacerlo bien hecho. Una de las cosas que yo creo que tenemos que hablar más es el rol del dinero en la política. O sea, ahora estamos hablando de una reforma constitucional, pero el tema fundamental, o sea, vamos a reducir el número de diputados. Yo estoy de acuerdo. O sea, evidentemente gestionar 140 voces es más fácil que gestionar 190 voces, pero no es solamente reducir el número, porque eso no ataca el problema de raíz, que es la calidad de la representación. Claro. Y el tema es que aquí, quienes son candidatos, muchas veces son candidatos porque tienen dinero, y es la única razón por la que pueden asumir una candidatura. Es tan así que el partido de gobierno le puso un precio. Tú quieres ser regidor, tú tienes que hacer un aporte de 5 pesos. Tú quieres ser diputado, tu aporte es de 10 pesos. Tú quieres ser senador, el aporte es de 20. Y si quieres ser presidente, ni te cuento. Y aquí se celebraba que el presidente gastó más de 700 millones de pesos en una campaña. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Que tú tienes que pagarle a quién? Al partido. Se paga para ser candidato de entrada. Entonces, o sea, si yo quiero ser candidato en el partido, en el PLD, en el PRM, en el PRM o algo así, yo tengo que pagar para entrar. O sea, un tuition como la universidad. De verdad. Es así. Y no se dan cuenta de que el dinero no construye vínculos. O sea, cualquiera que tiene el dinero puede ir. Y la política es costosa, pero entonces yo creo que tenemos que crear un sistema donde se regula el dinero, quién recibe el dinero, cuánto dinero se puede gastar. No, lo primero que yo... ¿De dónde viene el dinero? Lo primero es que yo no estoy nada de acuerdo, nada, no sé tú, pero lo digo, de que el gobierno le dé un dinero a los partidos para que hagan campaña política. O sea, para mí eso es lo más absurdo de la política del mundo. No, usted quiere tener un partido, usted quiere tener un partido fuerte, que la democracia lo necesita. Bueno, búsquese usted su dinero, pero ¿por qué el gobierno tiene que dar la cantidad de dinero que da? Entonces, cuando tú ves que te dieron 10 pesos y tú invertiste en la campaña 50, ¿dónde están los otros 50? ¿Te los robaste? Mínimo. Bueno, hace falta fiscalización. O sea, hace falta régimen de consecuencias. Yo sí creo que es importante tener financiamiento público, porque el financiamiento público es el único que puede nivelar el terreno de competencia. Y es un poco como lo que yo te decía. Pero perdón, es que no te dan la misma cantidad de dinero. No, exacto. O sea, ahora mismo hay un sistema que está diseñado para darle todo el dinero al que más gente a los partidos grandes. Entonces no tiene sentido, porque los chiquitos siempre van a ser chiquitos. Pero son grandes, no siempre van a ser chiquitos. Yo creo que hay una diferencia entre partidos, yo creo que hay una diferencia entre partidos chiquitos y partidos emergentes. Okay. Y yo creo que hay partidos que nacen con vocación de ser partidos pequeños, digamos, que viven de los partidos grandes. Y de hecho, una gran parte de las organizaciones, pero en las reglas también tú puedes crear mecanismos para que esas personas, digamos, si no presentan una candidatura presidencial propia,
o si no logran sacar un porcentaje. Y eso hay que irlo ajustando, porque no somos, o sea, las sociedades evolucionan y los congresos y las reglas que diseñan los legisladores también tienen que evolucionar. Lo que pasa es que la sociedad está en 10 y el Congreso se quedó en 1. O sea, el Congreso es una entelequia, es una... Sí, eso es horrible. Pero si tú te sostienes sobre la base del financiamiento privado, tú estás permitiendo que intereses particulares sean quienes definan el futuro de la República Dominicana, y los intereses particulares solamente se preocupan pero perdón, espera. Por lo particular. No, pero una cosa, Samuel, el gobierno te da, tú tienes un partido, el gobierno te da 100, pero resulta y viene a ser que tú tienes muy buenas relaciones con ciertos empresarios que también te dan dinero. El empresariado siempre va a aportar dinero. Por eso hay que fiscalizar. Nosotros tenemos el peor de los sistemas de financiamiento. Entonces, perdón, entonces te da el gobierno, te da el empresario, tú gastas la mitad y te queda la otra mitad. No, tenemos un sistema de financiamiento donde el público, casi el 90% del financiamiento público va ahora a 3 partidos. Y los restantes le va a los partidos pequeños, que son la mayoría. Entonces los partidos pequeños o emergentes terminan recibiendo poco dinero. Y tenemos un sistema de financiamiento privado, porque trabajan en paralelo, donde no se regula, donde el tope de gasto de campaña para un diputado como yo, para un candidato a diputado como yo, que lo fui, era 23 millones de pesos. Y no solamente es absurdo gastar 23 millones de pesos en una campaña de diputado, porque ya eso sugiere que tú estás buscando un retorno de otra manera. Hay personas que gastaron mucho más que 23 millones de pesos, pero no pasó nada. La Junta no hizo un trabajo de fiscalización. Okay. Entonces yo creo que nosotros tenemos que regular ambas cosas. Tenemos que lograr un sistema de financiamiento público que le dé acceso a más partidos para que puedan hacer un trabajo, porque lo que queremos es renovación. O sea, claro. Queremos voces nuevas, queremos ideas nuevas, y que si son buenas, pues que se mantengan, pero no podemos crear barreras de entrada tan grandes a la política, porque de lo contrario nos vamos a quedar con lo mismo. Y por el otro lado tenemos que procurar que el dinero que llegue de fuentes privadas sea dinero lícito por un lado y que tenga un control. Entonces yo creo que también, o sea, yo creo que ahora se habla de una reforma constitucional y el único elemento que no se ha discutido es el esencial, que es la reforma a la ley de régimen electoral. ¿Por qué? Porque son esos propios partidos que hoy están en el poder que no quieren que se cambie. Ahora, es muy fácil tú presentar medidas populistas de ese tipo, como vamos a unificar las elecciones. O sea, piensa tú lo difícil que fue a todas las personas que estuvieron involucradas directamente en el proceso, que contaron, lo difícil que fue ese proceso, porque no hay voto electrónico, que fue una de las grandes pérdidas de la suspensión de las elecciones municipales del 2020. Ahora, juntar 2 elecciones complejas en un solo día, o sea, eso se presta para más fraude. Pero el gasto se disminuye. Yo lo que creo que tenemos que tener mejores elecciones. Es decir, no podemos tratar de resolver el problema por las ramitas, tenemos que ir a la raíz del problema. Y por eso yo creo que estas conversaciones, y vuelvo a lo de que seamos honestos, tenemos que tener las conversaciones. O sea, no podemos cocinar esta reforma. O sea, el presidente dijo, bueno, tenemos desde el 2021 conversándolo, pero lo que hablábamos era pandemia. Es decir, no se conversó esta reforma. Y ahora, el 4 de agosto, que se presenta en una locución semanal, dice, bueno, y el 16 de agosto lo estoy sometiendo al Congreso. O sea, que tenemos entre el 4 y el 16 de agosto para discutirlo. Y ahora tú ves una prisa y vamos a reunirnos con este grupo y vamos a reunirnos con aquel grupo. Pero y todas las otras reformas, porque la realidad es que esa reforma constitucional tiene cosas que yo creo que son interesantes. Yo creo que es importante darle más independencia al Ministerio Público, por supuesto. Perdón, te tengo que interrumpir obligatoriamente porque quiero hablarnos de eso. Volvemos ahora. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a los que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. Por más de 30 años hemos energizado la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón,
Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Ok, seguimos aquí con Samuel, entonces como que nosotros nos vamos emocionando y me encanta oírlo hablar con esa pasión y con esa claridad. Hablando de la reforma de la Constitución y todo eso, ¿cuáles son esos puntos básicos que tú entiendes, lo que se está hablando y lo que no se está hablando, que sí son importantes? Bueno, a ver, cuando el presidente gana, él dice, yo voy a presentarle al país una cantidad de reformas. Él habló de 12 reformas en un momento, y esas reformas incluyen una reforma constitucional, que es la que se está discutiendo ahora, una reforma educativa, una reforma al sistema de salud, una reforma al sistema de pensiones, hay que hablar del agua, hay que hablar de la ley de educación, una cantidad de reformas, hay que hablar de una reforma al Código de Trabajo. O sea, todo lo vamos a reformar. Todo lo vamos a reformar, que te habla un poquito de ver dónde estamos como país. Pero el presidente y el partido de gobierno ahora han instalado, recién pasadas unas elecciones, la discusión de la reelección e incluso de quién va a ser el candidato del partido de gobierno en el 2028, a 4 años de una elección, cuando yo creo que la principal responsabilidad es gobernar. Entonces, para todos. Entonces, lo primero es que hay un argumento de que nosotros tenemos que tomar decisiones que afecten la calidad de vida de la gente. Yo creo que esa tiene que ser la prioridad. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, al margen de lo que contenga la reforma constitucional, yo no creo que esa reforma constitucional va a tener un impacto en la calidad de vida de la gente. O sea, al otro día de haberse aprobado una reforma constitucional, todo va a seguir igual. Okay. Entonces, ¿qué contiene esa reforma constitucional? Él habla de impedir que se haga otra reforma constitucional para tratar el tema de la reelección, porque estamos en un país donde la Constitución se reforma y a veces le agrega un poco de elementos como para que no parezca que es sobre eso, pero tiene que ver con el deseo de una persona permanecer en el poder. Entonces él dice, bueno, yo quiero impedir que eso vuelva a pasar, pero ya la Constitución le prohíbe que él vuelva. Entonces no entiendo por qué instalamos ese tema de conversación. Okay. Él está hablando de unificar las elecciones. Yo creo que eso es un error y creo que ahí lo que hay es un intento de, como dicen en buen dominicano, recoger en foni uno. O sea, de un solo golpe, digamos, hacerse del poder. ¿Por qué tú crees eso? Bueno, porque es que las elecciones no están reguladas. O sea, el que participó de las elecciones, el que fue a votar, vivió eso que fue un desorden donde los centros electorales estaban abarrotados de publicidad de los partidos de gobierno, donde había una cantidad de dinero en las calles, donde parecía haber más personas fuera de los recintos electorales que dentro. Entonces, yo creo que más que unificar, de lo que se trata es de mejorar la calidad de los procesos electorales, de regular los procesos electorales, que de nuevo tiene que ver con la reforma de la ley de régimen electoral y de la ley de partidos y de darle más responsabilidad a la Junta Central Electoral, que es el árbitro de los procesos. Hablan de reducir el número de diputados. Me parece interesante. Es más, junto a nuestro diputado saliente José Horacio Rodríguez, nosotros propusimos reducir la cantidad de diputados. Pero yo creo que esa propuesta sola no basta, o sea, se queda corta.
Y por eso nosotros cuando presentamos la propuesta de reducción del número de diputados, presentamos además otro elemento importante que es darle capacidad técnica a los legisladores. Porque yo, Samuel, llego al Congreso y yo puedo conocer mucho sobre unos pocos temas, pero yo no lo sé todo. Claro. Y yo tengo que poder asesorarme de expertos. O sea, el día que yo vaya a trabajar una reforma del Código de Trabajo, yo voy a tratar de consultar con un laboralista. Claro. Para que me oriente. Y yo creo que las personas inteligentes tratan de rodearse de personas más inteligentes que ellas. Definitivamente. Pero ahora mismo, en la Cámara de Diputados, eso es difícil. Se hace en base a favores. O sea, tú no tienes un presupuesto asignado. Entonces, más que simplemente decir, vamos a eliminar el presupuesto equivalente a 50 diputados, yo diría, bueno, vamos a redestinar eso para que el Congreso funcione. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que nos vamos a ahorrar? Y si el dinero fuera tan importante para el gobierno, entonces vamos a eliminar el barrilito. Vamos a eliminar una de las exoneraciones. O sea, vamos a empezar a eliminar los absurdos. Pero sobre todo vamos a ser más coherentes en el día a día, porque el mismo gobierno que dice que le preocupa tanto el gasto, no fue capaz de actuar de forma distinta en campaña. O sea, lo vimos con los patrones de gasto de la publicidad estatal. O sea, todavía al día de hoy yo veo cosas como el bono 1000 de educación. O sea, tenemos una crisis educativa, pero el abordaje de la crisis educativa es... el DAO. El bono 1000. Entonces yo creo que es eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que en el país hay muchas urgencias. Y ese es uno de mis grandes aprendizajes de la campaña también. Yo creo que hace falta un liderazgo más relevante. Y cuando digo un liderazgo más relevante es que tú no puedes venir a hablarle de una reforma constitucional o de la reforma de una ley que pocos manejan a una persona que no tiene agua. O una persona que no sabe cómo va a llegar al otro día. Y estar en el territorio, digamos, a mí me dejó muy claro la necesidad de pensar muy bien los temas que yo iba a discutir. E incluso me obligó a tratar temas que no eran míos. Porque yo te dije cuando comenzamos la conversación que la bandera de mi campaña era la educación. Pero yo no me puedo quedar en educación y por eso yo hice del agua y del cambio climático un tema importante. Porque ahí viene un noviembre, otro noviembre. Y ahora mismo parecería que el país no está en condiciones para enfrentar un próximo noviembre como los de años anteriores. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? Y yo creo que para todos los dominicanos es una preocupación. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Alzar la voz y decir que ese es un tema importante para que los liderazgos políticos incorporen eso en su agenda. Tú me dices de que se habló de diferentes reformas, pero solo se ha tocado la de la Constitución, o sea, lo de la candidatura de la reelección y eso, no se ha hablado más nada. No, digo, el gobierno está asumiendo ahora, está comenzando, pero evidentemente esa es su prioridad. Y yo creo que lo que evidencia eso es que la voluntad política importa. Es muy cliché decir que todo es un problema de voluntad política, pero si hay un tema difícil de aprobar es una reforma constitucional. Y sin embargo, fíjate, como ese fue el primer tema que se expuso y que se priorizó. Pero para cosas que no requieren una mayoría calificada y para las que tuvieron 4 años, no se priorizaron, como la educación, como la salud. Pero además, para un gobierno que utilizó tanto el COVID como pretexto, o sea, si algo queda claro es que las crisis exacerban las crisis. Las crisis discriminan, las crisis atacan primero a los que menos tienen. Claro. Entonces, un pueblo que ya tiene crisis, que tiene crisis educativa, que tiene crisis de salud, después del COVID está todavía en un peor estado. Y el trabajo del Estado es procurar el bienestar de esa gente, en primer lugar. Y yo creo que en la medida en que todos estemos bien, los que más tienen incluso van a estar mejor, si esa fuera la preocupación. Porque al final, todos coexistimos en un territorio. O sea, y el día que yo salgo a la calle, mi seguridad depende también de las decisiones que toman los demás. Entonces yo quiero que todo el mundo esté en buenas condiciones, viva bien, tengan vidas felices. También tenemos que entender el tiempo que toman las cosas. O sea, que muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos, aquí tenemos muchos años con el problema eléctrico, vamos a decir. Tenemos la vida entera con el problema eléctrico. Sabemos que todo toma años. Nosotros tenemos, para mí, el peor de los problemas que nosotros tenemos es el problema de educación, porque la educación incide en absolutamente todo. O sea, un pueblo bien educado es un pueblo que respeta señales de tránsito, que el sistema de salud camina mejor porque entiende que cuando va un médico, o sea, educación es todo. Educación no es que le den tablet a los alumnos, educación no es que ahora van a abrir la clase y que le van a dar los uniformes, educación no es que a los papás que tengan un hijo le van a dar 1,000 pesos, o sea, eso no es educación. Entonces,
educación es, yo entiendo que desde todos los ministerios, entendiéndose de cualquier ministerio, deben atacar primero la educación de ese ministerio. Sí. O sea, medio ambiente. ¿Qué tiene que trabajar medio ambiente? Educación, para que no te saquen arena, que se la están robando, para que no te quemen, o sea. Bueno, la única manera que se logra ese nivel de cohesión en el trabajo político es cuando tú tienes una visión clara o cuando tú tienes una prioridad clara. O sea, si la educación fuera una prioridad, a mí no me cabe duda de que se fuera, claro, de que el Ministerio de Medio Ambiente estuviera al servicio de educación, de que el Ministerio de Salud estuviera al servicio de educación, porque además los centros educativos y sobre todo las escuelas, no digo las estancias infantiles porque creo que es una de las grandes de los pendientes, pero los centros educativos, las escuelas, son espacios donde confluyen todos los actores de la sociedad. La familia termina en la escuela. Claro que sí. Y todos los padres, papá, mamá, tutores, tíos, abuelas, están interesados en que sus hijos, sus familiares se eduquen. O sea, van a la escuela y ahí pudieran recibir información valiosa para su seguridad, para su salud, cómo abordar la cañada que tienen frente a su casa, cómo manejar la basura. Y no tiene que ser una clase específica, no es que tenemos que tener una clase de medio ambiente, no es que tenemos que tener una clase. Pero mire, yo creo que no, yo creo que nosotros tenemos que dar clases. Eso puede estar integrado, eso puede, incluso ya el currículo lo contempla. Lo que pasa es que yo creo que no hay mandatos claros para los profesores. Hay una distancia enorme entre el ministerio y los centros educativos en el territorio. Tú no puedes diseñar políticas educativas iguales para un centro educativo en una zona urbana próspera que para un centro urbano en una zona pobre en Padre Las Casas. Claro, porque depende de las necesidades. Depende de las necesidades, entonces hace falta un Estado que maneje información como para saber cuáles son las necesidades de cada escuela, pero que todos trabajen en torno a un mismo objetivo. Entonces, entre el ministro y las escuelas, no, ahí no hay nada. Los distritos y las regionales, que son quienes hacen el trabajo de supervisión, ahí es que está la politiquería que tenemos que eliminar. Entonces, yo creo que para mejorar la calidad de la educación no podemos tomar decisiones educativas vinculadas a los ciclos electorales. O sea, la política educativa no puede responder a tu aspiración de ser presidente o de ser... No. Y lamentablemente la forma en la que se ha manejado el Ministerio de Educación ha generado muchas distorsiones, como el que confundamos a veces el aumento de salario para tranquilizar a un gremio con el aumento de salario asociado a un rendimiento o a la exigencia de una responsabilidad. Que tienen que ganar mejor los profesores, por supuesto. Pero ahora mismo las condiciones en las que trabajan son horribles. Y eso no tiene que ver con salario. O sea, hay muchas personas que no quieren trabajar en el sector público porque eso implica trabajar en situaciones donde de repente tú no tienes ni siquiera un baño. Exacto. Hay que acudir, que esté higiénico, que esté... Que la calidad de las personas que trabajan ahí no... Las escuelas se están cayendo justo después de que las reparan. Entonces, eso te dice que el problema no es solo de mantenimiento, es un mal de fondo. O sea, hay muchos temas de responsabilidad profesional que tienen que ver incluso con la propia crisis educativa. Pero por eso es que hay que hacer de la educación una prioridad. Y hay que comenzar temprano. O sea, nunca es demasiado temprano para tú empezar a educar a una sociedad. Y por eso yo hice tanto énfasis en la campaña en la necesidad de universalizar la educación inicial. O sea, empezar ese proceso de socialización, de construcción de una visión de sociedad en colectivo, no de islas, no de 11 millones de individuos buscándose la vida, joseando, como dicen aquí, sino de 11 millones de personas con un objetivo común, de que vivamos bien, de que seamos felices. Y es por la educación que debemos comenzar. De que podamos respetar nuestros derechos, nuestras fronteras, de que no discriminemos, de eliminar el prejuicio, de que no construyamos el orgullo por lo propio a costa del orgullo de otros colectivos. O sea, yo creo que eso tiene que ser un objetivo. Y no solamente que sea un objetivo, sino que sea un objetivo explicitado y que se comunique. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos los objetivos claros, pero no se trata de que lo tengamos nosotros claros, sino de que se socialice el objetivo. Y de que todos los actores en la pirámide, y en el caso del sistema educativo es una pirámide enorme, porque hay más de 100.000 empleados, de que todo el mundo sepa que trabaja para lo mismo, para garantizar niveles de aprendizaje adecuados en el aula, de que trabajamos para que ellos puedan ser ciudadanos plenos. Entonces yo quisiera ver a un gobierno, un liderazgo político teniendo esta conversación sobre educación más a menudo y no que solamente hablemos del país que queremos para los turistas
y para los que viven fuera, porque para decir que yo soy orgulloso de ser de aquí, tiene que ser bueno vivir aquí. Nosotros tenemos que palpar esa bonanza que que se vende, pero que en el territorio no parecería estar. Y una de las grandes preocupaciones que uno tiene como actor político es que el discurso no se corresponde con... Sí, está divorciado con la realidad. Cada vez que yo veo en turismo que qué bueno, que ahora las metas son qué sé yo cuántos millones, me encanta, y que cada día logremos más las metas, está bien, pero seguimos ofreciendo al ciudadano, que es el que hace que ese turismo vuelva, lo tratamos a patar. Vamos a crecer más, pero crezcamos mejor. Te lo digo en dominicano, o sea, el que viene, la isla, qué bonito, qué sé yo cuánto, pero el que vive aquí en su día a día, mal pasa en muchísimas cosas. Entonces esa no es la cara que nosotros queremos enseñar. Y nosotros tenemos que aprender, ni siquiera en experiencias ajenas, aprender nuestras propias experiencias. Nosotros tenemos un destino turístico exitosísimo, que es Punta Cana. Pero amén del éxito, también hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo, tú tienes un destino turístico, tú tienes unas cadenas de hoteles, ¿verdad?, que son envidia del mundo, pero tan pronto tú sales de las paredes de los hoteles, es una provincia pobre. Entonces, si tú como dominicano sales, por ejemplo, de aquí de Santo Domingo para Punta Cana y te pasa algo en el camino, ¿quién te ayuda? ¿A quién tú acudes? ¿A qué hospital tú vas? Si tú vas como capitaleño a Jarabacoa y tienes un accidente, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué pasa en el medio de la carretera, oscura, sin luz, llena de hoyos? Si te vas al sur, que es el nuevo destino turístico, al sur o a Puerto Plata, que son los dos destinos que se están intentando impulsar. Pero mira, ahí te voy a decir algo, RD Vial funciona. Sí, no es reinventar todo. Porque, o sea, nosotros una vez mi esposo iba una vez para Punta Cana y se nos dañó el vehículo y llamamos y a los 10 minutos había ya una camioneta que sé yo qué, que llamaron grúa para todo. Sí, yo creo que nosotros tenemos eso está funcionando muy bien. Entonces, si eso está funcionando bien, podemos hacer muchísimas cosas mejor y seguir funcionando en muchísimos ámbitos uno de las grandes luces del PLD fue el 911. Sí. Y el 911 ha decaído. Y yo creo que uno tiene que soltar las etiquetas y trabajar con las cosas que funcionan y que son buenas para el país. Obras públicas, o sea, todo lo que se hizo de lo elevado, de RD Vial, para mí fue una de las cosas mejores que se han hecho. Yo creo que ahora se trata de trabajar el sistema de transporte colectivo, porque ahora por más elevados que tú tengas, este país está lleno de carros y de nuevo es volver un problema colectivo un problema individual. O sea, la aspiración de todo el mundo se volvió a tener un carro, pero se volvió una aspiración porque no existe transporte público que funcione, que sea seguro, que sea confiable, que tú sepas que tú vas a poder llegar a tiempo a tu reunión, o que incluso conecta, que hay una parada segura cerca de donde tú vives. Y te lo digo por mi experiencia, el dominicano no acostumbra a caminar en su ciudad. Varias son las razones, es verdad. Si yo voy caminando, por lo menos yo me muevo a pie todo el tiempo. O sea, yo vivo en una área tranquila, en el mismo centro de la ciudad, y me queda Ágora, me queda Blumón, me queda todo muy cerca y puedo caminar. Pero a mí gente me dice, ¿cómo tú te arriesgas? Porque te pueden asaltar. Mira, lo primero es que yo no creo que aquí el asalto sea... Nosotros estuvimos en Europa y a mi cuñado en el metro le robaron la cartera. Sí, hay que apostar al ciudadano. Nadie está buscando atracarte. Yo estoy 100% o sea, de acuerdo ese pánico que tenemos. Ay, que te van a atracar, mi hermano. Eso tampoco es así. Además, usted viaja, coge un avión y se va a otra parte del mundo, te atracan y te queda callado. Aquí tú haces un escándalo. Esas son de las cosas que a mí me incomoda como dominicana, te lo digo honestamente. Ahora, sí es cierto algo, que ahí es que debemos de educar incluso a los ingenieros, a los arquitectos, a los que están haciendo torres de $1 millón de pesos. De que ellos ponen, te lo digo porque camino todos los días, entonces te ponen un pavimento muy lindo en la acera, es verdad, bonitísimo, y la vegetación y todo. Un pavimento que tú te das un solo estrellón con 3 gotas de agua. Porque te lo ponen con unos mosaicos bellos que tú haces así,
y resbala. No están pensando en el peatón. No está pensando el peatón. Entonces, eso es educación. Sí, Por claro. eso te digo, educación a los ingenieros y a los arquitectos. Bueno, por el amor de Dios. yo creo que el desafío que tiene el gobierno es ganarse la confianza de la gente. Claro. Porque además es su trabajo. Entonces yo creo que tienen que dar demostraciones. Y pienso, por ejemplo, en la reforma fiscal, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque además uno de los peligros de la reforma constitucional, y lo advierto aquí, es que en tanto que ellos controlan la mayoría en el Congreso, la reforma constitucional pudiera convertirse en un elemento de distracción para otras reformas. Okay. Y de repente el tema de la reelección del presidente acapara a todos los medios, mientras tanto se están discutiendo otras cosas en el Congreso y se votan y pueden ser muy lesivas para el pueblo dominicano. Y pienso en la reforma fiscal, ¿por qué? Porque una reforma fiscal, digamos, integral, tiene que implicar no solamente el sistema impositivo, los impuestos que pagamos, sino también un mejor uso del gasto público. Y un mejor uso del gasto público no es cortarlo. No. Es ponerlo al servicio de la gente, usarlo inteligentemente para que la gente salga beneficiada. Sí, es una inversión. Entonces tú no puedes pedirle a la gente que camine si tú no le provees medios para que caminen. Ahí es que está. Y el gobierno, su responsabilidad, el que hace política, yo creo, que busca eso. Tiene que ser dar el ejemplo. El liderazgo es un servicio, no es un título. Es un verbo. Además, los diputados, todo el mundo trabaja para nosotros, no nosotros para Claro, ellos. nosotros somos sus jefes. Nosotros somos sus jefes. Nosotros a mí que somos no sus vengan con jefes. el cuento de que yo, no porque yo soy diputado y yo digo, usted cállese, que usted está ahí porque nosotros lo pusimos. Sí. Samuel, la verdad que podemos durar 2 horas más, pero ya. Pero me encanta haberte visto de nuevo. Ay, sí. Realmente, cuando seas doctor, pasa por aquí, tómate una foto y mándamela por lo menos. Te lo prometo, te lo prometo. Gracias. Y yo espero que tú sigas en la política. De verdad que sí, que tu partido siga creciendo. Eso que tú dices que pasó del 29 de la posición 29 a la posición 12. a la posición 12 y va a seguir subiendo. Y va a seguir creciendo. Nosotros estamos ahora agotando un proceso de creación de estructuras en el territorio, construyendo redes de bases, creando esos espacios para que podamos conectar en todo el territorio nacional, porque nosotros nacimos en agosto del 2022 y ya en mayo del 24 estábamos inmersos en un proceso electoral. Entonces Bueno, ahora nos estamos dando el chance de conectar con la gente. Vamos a hacer algo. Yo invité a José Horacio antes de que saliera la primera vez, después, pero nunca hemos podido. Vamos a ver si tú, Nicole, que vino aquí también, Nicole, tú, José Horacio, menos lo que quieran, vengan un día, por favor, todos, para que nos expliquen todo eso y los ciudadanos que no sabemos para dónde ir, podamos decir, pero yo puedo ir allí. Te tomo la palabra. ¿Es de verdad? Chévere. Está bien. Señores, ustedes 1.000.000 de gracias. Yo espero que este programa le haya sido útil como ciudadanos, que eso es lo principal, de que sabemos de que todos podemos hacer, de que no es tal sacrificio, tal como me dijo Samuel, el meterse, enrolarse en la política, porque lo primero es ser dominicano y que nos duela nuestro país. A mí por lo menos me duele mucho y me duele más cuando nosotros mismos decimos, este país no sirve. No, este país sirve. Entonces, lo que tenemos que ponernos la pila somos nosotros. Y a todos los que están de aquel lado que pueden hacer ese cambio, por favor, vamos a hacerlo todos juntos. Así que nos vemos en una próxima entrega.